Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Hola, mi querido amigo, familia, hermanos. Gracias por acompañarnos un día más de este ministerio que le hemos llamado The Bible Echo, el eco bíblico. Estoy en lo personal muy contento. Ya estamos terminando el año y no quisiera terminar el año con un tema más de estudio del libro de Apocalipsis. Ha sido un año grandísimo, de bendiciones. Espero que este año que viene podamos juntos un año más estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que en lo personal estoy muy contento. Gracias por acompañarnos. Gracias por ese like que nos has dado. Gracias por compartir nuestra página. Gracias por unirte a nuestro ministerio de la forma que te unes a los miembros de nuestro ministerio, dándole like, compartiendo, siguiéndonos en nuestra página. Bueno, muchas gracias por cada uno de ustedes que nos han compartido, nos han dado like o se han unido a nuestro ministerio. Muchas gracias por eso. Así que, ¿qué te parece si antes de estudiar la palabra de Dios, tenemos una palabra de oración y después de lleno entramos al estudio de esta tarde? ¿Qué te parece? Así que oremos juntos entonces. Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos bendigas, que nos abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos salir después de ese estudio conscientes, seguros que tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas en este día. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a dar seguimiento al estudio que hemos comenzado y que le hemos titulado Apocalipsis, bienestar para la familia. Así que hoy vamos a estudiar, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Solamente nos quedan dos iglesias más, Filadelfia y Laodicea. Así que esperamos que en este año que viene podamos terminar las dos iglesias que restan y seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Así que te voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Apocalipsis capítulo 3, que es donde se encuentra el mensaje de esta tarde para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Así que lo voy a leer y ojalá que tú me sigas con la lectura. Y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios, quisiera compartir contigo un poquito de historia, de geografía, acerca de la iglesia de Sardis. ¿Dónde estaba la iglesia de Sardis? ¿Sabe? La iglesia de Sardis se encontraba a 50 kilómetros al sur de la iglesia de Tiatira. O sea que se encontraban cerquitas. 50 kilómetros al sur de la iglesia de Tiatira. En otras palabras, estaremos hablando, los que estamos familiarizados con las millas, estaríamos hablando básicamente como de unas 30 millas más o menos, alrededor de unas 30 millas de distancia entre Tiatira y Sardis. Ahora, si nos fuéramos manejando en carro a una velocidad moderada, límite, digamos unos 60 millas por hora, llegaríamos en unos 30 minutos a la iglesia de Sardis. De Tiatira a Sardis haríamos 30 minutos. Ahora, si nos iríamos caminando, como en aquellos tiempos, bueno, pues entonces sí nos tomaría más tiempo, más de 10 horas quizás, caminando de la iglesia de Tiatira a Sardis. En otras palabras, no se encontraba tan lejos la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, una característica más sobre la iglesia de Sardis, gozaba, al igual como la iglesia de Tiatira, de una ubicación comercial muy favorable. La iglesia de Sardis sufrió un terremoto en el año 17 después de Cristo. ¡Wow! Ya para ese entonces, ya el mundo experimentaba los terremotos. La ciudad aparece en la historia a partir del siglo VII como la capital del reino de Lidia. ¿Sabes? Una característica que me llamó la atención es que en Lidia se inventaron las monedas y se usaron como dinero por primera vez en la historia. O sea que los antiguos lidios merecen el reconocimiento de haber inventado este gran invento del dinero, de las monedas. Hoy en día usamos ese mismo método para las compras y el comercio, las monedas, el dinero. Así que fue un gran invento mundial y duradero hasta hoy en día acerca de las monedas y el dinero. ¿Sabes? La iglesia de Sardis, esta es la iglesia característica de los tiempos de la Reforma Protestante. O bueno, si hablamos específicamente, diríamos, esta iglesia es la iglesia característica de los tiempos de la Reforma post-protestante. Cuando se dice pre, significa antes, y post, después. O sea que post-protestante será que después de la Reforma Protestante. Los años que cubre este mensaje a la iglesia de Sardis está en el año 1798 a 1833. Son los años que cubre la etapa de la iglesia de Sardis. Como hemos aprendido, primeramente se dirige el mensaje a la iglesia de Sardis. Otra aplicación se aplica
a la iglesia protestante. Y también podemos aplicarlo hoy en día a nuestras iglesias. Si estamos experimentando lo mismo que ellos vivieron. Y ahorita vamos a aprender qué fue lo que sucedió en la iglesia de Sardis. Bien, así que vayamos al estudio de la palabra de Dios y vamos al versículo 1. Mira cómo comienza. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sabes, como las demás cartas a las iglesias, siempre comienza describiendo quién es el que manda la carta. Si te das cuenta, por ejemplo, la iglesia de Esmirna le dice, en capítulo 2, versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A la iglesia de Pérgamo le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. A la iglesia de Tiatira, mira cómo le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y a la iglesia de Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Dirás, ¿y esto qué significa? Bueno, todas estas representaciones están escritas en el capítulo 1 junto con su significado. Si no nos has seguido en los temas pasados, bueno, pues aquí te lo digo. Se encuentra en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Y qué significa? Significa que el que escribe es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué más dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Sin esperar más, Jesús describe a la iglesia su situación espiritual. ¿Y qué le dice? Tienes nombre. En el griego, ónoma, que significa nombre, significa carácter, significa autoridad, significa reputación. En las palabras está diciendo, tienes carácter, tienes autoridad, tienes reputación de que vives y estás muerto. Me gusta mucho la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional, porque lo traduce así, lo traduce de esta manera: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Esto sí me gustó, la traducción muy, muy directa, muy clara. La primera pregunta que tenemos que hacernos aquí nosotros es: ¿cómo puede la iglesia estar viva, pero también estar muerta espiritualmente? Es lo que nos interesa primeramente, lo espiritual. ¿Cómo puede la iglesia estar viva y estar muerta a la vez? ¿Cómo puede suceder esto? Bien, sabes, esta es la etapa de las iglesias de la reforma post-protestante. Después que se hizo la reforma protestante con Lutero y otros líderes, las iglesias salieron de la iglesia católica. Y se conocieron a esas iglesias que salieron como las iglesias de la reforma protestante. ¿Y qué significa reforma protestante? Bueno, así se les conoce. Se los conoció y aún se les conoce como las iglesias protestantes.
las iglesias de la Reforma Protestante. ¿Y qué significa esto? Bueno, mira, en resumen, protestante significan que estaban en oposición a los abusos, a los errores doctrinales y al formalismo de la Iglesia Católica. Por eso se llama protestante, porque protestaban sobre eso. Ahora, Reforma es porque daban a entender que ninguno de estas faltas que te he mencionado se hallaban dentro del redil de estas iglesias, de la iglesia protestante. A este periodo de la iglesia, practicaban tristemente algo que Jesús comúnmente reprendía, y más a los fariseos. Pero esto es lo que significa cuando hablamos de las iglesias protestantes, de las iglesias de la Reforma Protestante. Los metodistas, los luteranos, los anglicanos, bueno, muchas denominaciones cristianas salieron de la Reforma Protestante. Ahora, como te acaba de mencionar, a este periodo de la iglesia practicaba un pecado que Jesús reprendió muchas veces aquí en la tierra. Y era ni más ni menos que la hipocresía. Sí, querida. Estas iglesias protestantes practicaban mucho la hipocresía. Dirás, ¿y cómo? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Mira, en un libro que se llama, aquí lo tengo, se llama El conflicto de los siglos. Este libro, yo te lo recomiendo. No importa que seas católico o evangélico o metodista, yo te recomiendo que leas este libro. Este no habla de religión. Este libro comienza hablando, ¿sabes qué? De la Reforma Protestante, exactamente. Los primeros capítulos hablan de la Reforma Protestante. Aquí nos hablan cómo los reformadores sufrieron, cómo Lutero sufrió, cómo Juan Hus sufrió, cómo Juan Wycliffe sufrió, etc. Bueno, pues en este libro, en la página 159, mira lo que dice a continuación. Permíteme leer este pasaje. Conflicto de los siglos, página 159. Y dice: no obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Por la observancia de esas prácticas, hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas. Se procuraba a la vez promover con más esperanza de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Wow. ¿Qué nos dice este libro, este pasaje? ¿Qué nos dice la escritora de este libro? Que las iglesias protestantes comenzaron a practicar cosas, en otras palabras, comenzaron a practicar la hipocresía. ¿Cómo? Bueno, se salieron de la iglesia católica
por ciertas prácticas que no estaban de acuerdo. Muy bien, se salieron. Hicieron la reforma protestante. Después, ellos mismos, los que se salieron, comenzaron a practicar otra vez lo mismo, las mismas cosas de las cuales anteriormente habían salido de la Iglesia Católica. Por ejemplo, comenzaron a guardar el día domingo. Y muchas doctrinas y prácticas que ellos comenzaban a practicar eran las mismas de la Iglesia Católica. Así que en otras palabras, no se veía ya ninguna diferencia de reforma protestante. ¿Por qué? Porque practicaban lo mismo que la Iglesia Católica. Simplemente que eran otra iglesia dividida con otro nombre. Pero en sí, en el fondo, las prácticas, las doctrinas eran las mismas. ¡Wow! ¡Qué tremendo, querido! Por eso te digo que comenzaron a practicar la hipocresía. Hablaban en contra de la Iglesia Católica, pero en el fondo practicaban lo mismo, creían casi lo mismo. Hay un líder, pastor de aquellas iglesias protestantes, y te voy a leer en un libro que se llama Martin, tomo 5, página 70, algo muy interesante. Mira lo que dice aquí. Y también otro párrafo te voy a leer que se encuentra en De Nyon, tomo 1, página 269. Aquí te lo voy a dejar escrito el pasaje con su tomo y donde lo obtuve, para que si tú estás interesado lo puedas buscar también. Mira lo que dice el primer párrafo. Dice Juan Robinson, un pastor de una de las iglesias que salieron huyendo de Holanda y salieron huyendo a este país de Norteamérica, en especial al estado de Massachusetts, que después se les llamaron los peregrinos, los primeros peregrinos que llegaron a América en busca de libertad. Bueno, ellos, a estos grupos me refiero yo. Bueno, mira lo que dice este pastor de una de esas iglesias. Dice: si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Sí, el siguiente párrafo. Por mi parte, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no lo logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, y si vivieran hoy estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como la tuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. ¿De qué nos habla este pasaje? Aquí nos habla de que las iglesias comenzaron a estancarse, comenzaron a ya no buscar más verdades bíblicas, más verdades de la Biblia. Se conformaron con lo que Lutero les enseñó. Y hasta ahí, y dijeron, bueno, hasta ahí lo que Lutero nos enseñó, esa es toda la verdad que debemos de aprender. Los calvinistas igualmente. Y cada líder decían, bueno, hasta aquí nos enseñó el líder, nuestro líder, y hasta aquí vamos a llegar. Creo que es toda la verdad que hay en la Biblia.
Y así decían las iglesias protestantes. Ya no buscaban más verdades. Y se empezaron a estancar espiritualmente. Las iglesias reformadas que salieron y que se formaron, se estancaron en su conocimiento de las palabras, de la palabra de Dios. Pensaron que era todo lo que había en la palabra de Dios. Miren lo que dice a continuación en este mismo libro, Conflicto de los Siglos, ahora en la página 163 y 164. Miren lo que dice a continuación. El gran principio que defendieron tan noblemente Robinson y Rogelio Williams de que la verdad es progresiva, o sea que la verdad, que lo que quiere decir es que la verdad es progresiva, quiere decir que cada vez hay más verdades que podemos aprender de la palabra de Dios. Que no podemos estancarnos solamente decir que eso es toda la verdad. Y estos pastores, estos líderes, creían que la verdad era progresiva. Cada vez aprendíamos algo nuevo de la palabra de Dios. Y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios. Lo perdieron de vista sus descendientes. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa. Tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Si bien es verdad que de tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que proclamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado. La mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo, o como los papistas en el de Lutero, se contentaba con creer lo que sus padres habían creído y convivir como ellos habían vivido. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo, y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitara en la iglesia romana en tiempo de Lutero. Se nota el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas en lugar de la enseñanza de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, querido! ¿Te das cuenta cómo la iglesia, las iglesias protestantes comenzaron a morir espiritualmente? Ya no fueron a la palabra de Dios en busca de más verdades. No, se estancaron. Dijeron, bueno, hasta ahí nos dio, hasta ahí Lutero nos enseñó, hasta ahí vamos a llegar. Y aquí dice una verdad muy cierta, que la verdad es progresiva. No, tú no puedes decir, ser cristiano y decir, hasta aquí es la verdad y no hay más que descubrir. Si tú eres evangélico, tú eres luterano, eres un metodista, eres un mormón, eres cualquier denominación cristiana que seas, que practiques, lo que tú conoces, hay más allá, hay más verdades que hay que descubrir y que tenemos que aceptar. Pero a veces no queremos ir más allá. ¿Por qué? Mira, esto nos pasa a muchos. De que somos, digamos, somos de una denominación cristiana porque mi abuelo fue, porque mi papá fue, y pues ahora yo soy, por tradición. Y no quieres saber más verdades bíblicas, porque sabes que a lo mejor
tú estás en un error lo que estás practicando. Y tu papá y tu abuelo también estuvieron en un error. Y no quieres saber eso. Mejor no quieres saber las verdades bíblicas. Mejor quieres seguir como tus antepasados han seguido. Y querido, eso es un error, querida familia, amigo. Es un error eso. Tú no puedes vivir una vida cristiana solamente porque tus padres, tus antepasados fueron de esa denominación cristiana y tú tienes que ser. No. Hay más verdades. Tú tienes la oportunidad de aprender más verdades bíblicas que tus antepasados no la tuvieron. Aprovecha la palabra de Dios. Estúdiala. Y el Espíritu Santo te va a dar capacidad de que aprendas más verdades bíblicas de lo que ahora tú conoces. La reforma protestante, las iglesias protestantes, comenzaron a relacionarse con lo mundano. Mira, aquí hay un pasaje muy interesante que se aplicó en esos tiempos y que hoy en día también se aplica. Dame un segundo, si no te cuento por aquí. Mira, este pasaje nos dice que las iglesias protestantes comenzaron a relacionarse con el Estado. Sí, con el gobierno. Muchas iglesias que llegaron a este país de América comenzaron a tener puestos políticos. Bueno, hablando de eso, miren lo que dice aquí. En la misma página, Conflictos de los siglos, página 163, dice: de este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y el apelar al poder secular para el sostenimiento del evangelio de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. El consorcio de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. En otras palabras, no es bueno relacionar la iglesia con el Estado, porque al final del camino, el que se va a acercar más no va a ser el Estado, sino va a ser la iglesia. Se va a conformar, a acoplar a los reglamentos, a la ideología del Estado, y no el Estado a la iglesia. Cuidado, querido, cuando quieras levantar una iglesia con la ayuda del Estado, con la ayuda del gobierno, al final del camino, al final, el gobierno se va a cobrar esa ayuda que te va a dar, tarde que temprano. Y proféticamente está comprobado. Sigamos adelante. La pregunta aquí es: ¿qué le estaba sucediendo a la iglesia de Sardis, que representa a la época de la Reforma Protestante? ¿Qué le estaba sucediendo a las iglesias protestantes? ¿Qué le estaba sucediendo a las iglesias protestantes que estaban muriendo? Que se decía viva, pero se estaba muriendo, estaba muerta, se estaban muriendo. Bien, te voy a compartir un pasaje y se encuentra en un comentario bíblico cristiano. Se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1187. 1187.
Sí, ok. 1187. Y es un pasaje muy interesante y nos habla está hablando acerca del pasaje de Ezequiel capítulo 37, del valle de los huesos secos. Así que ese es el contexto de donde se está hablando de este pasaje. Y mira lo que dice. Dice, no es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano. Despertó la conciencia aletargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió fe en Jesucristo, el alma que estaba muerta en delitos y pecados, y fue vivificada con vida espiritual. Pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos, no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo comentario, querido! ¡Wow! Yo cuando leí este comentario dije, ¿seré yo uno de ellos que está muerto? Que se dice estar vivo, pero está muerto. La iglesia, las iglesias, después de la Reforma Protestante, estaban muertas espiritualmente. Estaban muriéndose espiritualmente. Tenían su simetría como cuerpo de iglesia. Tenían miembros, tenían departamentos de niños, departamentos de jóvenes. Había responsabilidades de líderes. Pero no tenían lo más importante, que era la presencia vivificadora del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera compartir esto contigo, muy seriamente. Tú que me escuches, que eres cristiano, piensa en tu iglesia. Yo pienso en mi iglesia. ¿Será que hoy en día
Eso nos está pasando en las iglesias hoy, en la actualidad. Decimos estar vivas. Tenemos cultos divinos, tenemos semanas de oración, la iglesia diezma, ofrenda, hay actividades en las iglesias, retiro de parejas, de jóvenes. Decimos estar vivos, pero en realidad estamos muertos. ¿Será acaso esto en tu iglesia? ¿Será acaso eso en mi iglesia? ¿Será que hemos negado, como las iglesias protestantes, querer recibir más luz y verdades de la palabra de Dios? Y nos conformamos con lo que ya sabemos, con lo que ya recibimos, con lo que ya nuestros pastores nos enseñan. Ya con eso es suficiente. Ese mismo pensamiento, así pensaban las iglesias protestantes. Ya es suficiente con esto, ya para qué buscar más, ya no hay más luz. Ya lo que Lutero nos enseñó, lo que Calvino, lo que Juan Hus, etcétera, nos enseñó, es todo lo que hay. Querido, la luz cada vez va en aumento. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes? No podemos decir que tenemos todas las verdades, toda la verdad de la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo que tenemos que descubrir de la palabra de Dios. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios todos los días. Sí, querido. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios todos los días. No nos conformemos a lo que nuestros pastores nos enseñan. Ellos también tienen que aprender algo nuevo que Dios les tiene que revelar en las Sagradas Escrituras. Y también a nosotros tenemos que tener nuestro estudio personal con Dios, nuestra oración, estudio de la palabra de Dios, y que Dios nos comience a revelar algo nuevo de la palabra de Dios, porque esa luz va en aumento. Hay otro pasaje que quisiera compartir contigo y se encuentra en un libro cristiano que se llama La historia de la redención, en la página 370 y 371. Permíteme compartir contigo este pasaje. Dice de esta manera: la reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron.
la mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la Iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debían haber sido eliminados si la Iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la Iglesia Católica en tiempos de Lutero. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje, querido! ¡Qué tremendo! ¿Qué nos dice aquí? Bueno, Lutero, Dios levantó a Lutero para un propósito, y era dar la Biblia al mundo. Ese fue el primer propósito de Dios al levantar a Lutero. Lutero no descubrió todas las verdades bíblicas, como vemos. También le practicó algunos errores de la Iglesia Católica que no se desprendió del todo. Pero es que la misión de Lutero no era dar todas las verdades bíblicas. La misión de Lutero, si no has aprendido, no lo has descubierto, era dar la Biblia al mundo. Fue el que tradujo la Biblia al alemán. Si no me equivoco, fue un tiempo récord. Creo que fue 7 días, parece, no recuerdo. Esa fue la primera misión de Lutero. La segunda misión de Lutero fue clavar en la puerta de Wittenberg en Alemania su tesis sobre la reforma protestante. Protestar en contra de la Iglesia Católica por muchas cosas que él veía que no estaban bien. Y ahorita vamos a ver a continuación algunas de ellas. La reforma protestante se estancó. Comenzó con Lutero y tenía que empezar ahí su vuelo. Pero ¿qué pasó? No despegó del todo. ¿Por qué? Porque pensaron que era todo lo que tenían que aprender. No era todo, querido. Era solamente el principio de este evento, de este momento especial del protestantismo. Estaban comenzando a recibir nuevas verdades bíblicas. Y si seguían en comunión con el Espíritu Santo, orando en unidad como iglesia, no practicando lo mismo que la Iglesia Católica, el Señor les iba a seguir dando más luz para el mundo, para que predicaran y practicaran nuevas verdades bíblicas. Pero ¿qué pasó?
Estas iglesias protestantes no entendieron. Se estancaron y ese vuelo cayó y nunca despegó jamás. Se estancó. Se estancó. Ahora las iglesias protestantes practican, con todo respeto, las iglesias protestantes, que se consideran iglesias protestantes, practican, muchas practican doctrinas, costumbres similares a la iglesia católica. Muchas iglesias cristianas hoy en día practican las mismas creencias o algunas de las creencias, costumbres o prácticas que la iglesia católica practica también. ¿Por qué? Porque quisieron, como te lo dije anteriormente, quisieron que la iglesia católica mirara a ellos con buenos ojos. Por lo tanto, comenzaron a practicar sus mismas creencias. Y sobre todo, porque dejaron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una vez que se aleja de la iglesia comienza a morir. Es por eso que el Señor le dice a la iglesia: estás viva, pero estás muerta. Sigamos avanzando. Hay otro pasaje que quisiera compartir contigo, no sé si no me equivoco, que ya lo leí. Bueno, creo que... Bueno, sigamos adelante mejor. Versículo 2. Vayamos al versículo 2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Ya leímos el versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles otras cosas estaban para morir? ¿Será acaso que eran las cosas que fueron dadas por los reformadores? Una de ellas, la palabra de Dios, el acceso a la palabra de Dios. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sabes, las iglesias protestantes creían que solamente la fe en Jesús era suficiente para la salvación. Y tú me podrías decir, pues sí, así es. Solamente la fe y nada más que la fe. Porque la fe es la que salva. La fe en Jesús salva. Y sí, tienes razón. Solamente la fe es la que salva. Pero hay algo más. Hay algo más. Hay otra parte que viene junto a la fe, que muchos nos estamos olvidando y que es de suma importancia. Esto fue a lo que a las iglesias protestantes comenzaron a olvidarse. Comenzaron a hacer a un lado. Jesús les recuerda que sus obras aún no están perfectas. ¿Y cómo pueden estar las obras perfectas? Las obras de un cristiano perfectas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago, capítulo 2.
Vamos a ver Santiago. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2? Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, versículo 22. Dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo dice? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Jesús esperaba que la iglesia protestante, la iglesia de Sardis, demostrara las obras de la fe que profesaban. Eso es lo que Jesús quería. Y las iglesias no estaban demostrando con obras lo que decían creer, lo que decían confiar en Dios. ¿Sabes? Hoy en día, querido, se ha vuelto algo muy común, pero muy común en las redes sociales y en la iglesia. Decir fácilmente: oh, yo confío en Dios. Primeramente Dios me va a hacer esto. Primeramente Dios lo otro. Primero Dios me ayude con esto. Yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Es fácil decirlo, pero mostrar con tus obras esa fe que profesas, ahí sí, ya no todos pueden comprobar. No todos podemos comprobar. No podemos mostrar nuestra fe con nuestras obras. Y esto es lo que le estaba fallando a la iglesia protestante. Se decían tener fe, pero sus obras no decían lo mismo. Querido, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Todas esas gentes que dicen: oh, yo confío en Dios, no, primeramente Dios me ayuda. ¿Sabes? Son personas que no estudian la palabra de Dios. Yo te aseguro que las personas que comúnmente publican que confían en Dios son las que menos obras tienen de su fe. ¿Sabes, querido? Tenemos que tener una fe viva, una fe que se demuestre con las obras. No es porque las obras me van a salvar, no, sino para comprobar qué tanto de fe tengo yo. Te doy un ejemplo. En la iglesia podemos decir: oh, yo confío en Dios. Y a la hora que vas a dar tu diezmo y tu ofrenda a tu iglesia, y te quedan 50 pesos, 50 dólares, dices: ay, híjola, me quedan 50 nada más. O doy mi diezmo y mi ofrenda a mi iglesia, a mi Dios, o me los guardo para gasolina del resto de la semana. Y muchos optamos y decimos: bueno, Dios me comprende, Dios sabe mi situación. Y nos excusamos. No es que pues no decías que tienes buena fe, que tenías fe en Dios. ¿Te das cuenta? No es fácil decir: oh, yo confío en Dios. Eso es fácil. Lo difícil es comprobar con obras que esa fe que profesas y que declaras y que anuncias están respaldadas por obras. ¿Y cuáles son esas obras? Decir: no, yo confío en Dios. A Dios, primeramente a Dios, lo que le corresponde a Él. Y Dios me sustentará.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Eso es tener fe con obras. Una fe sin obras es una fe que, pues que no camina. Y eso le estaba sucediendo a la iglesia protestante. Versículo 3. Ya vamos terminando. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es velar? Dice aquí, ¿qué dice aquí? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que está diciendo es, vela. ¿Y qué es velar? Estar atento a lo que sucede, estar despierto, estar atento, listo a lo que va a suceder. No estar dormido espiritualmente. Las palabras, estar activo en la iglesia, estudiando la palabra de Dios, dando estudios bíblicos, compartiendo la palabra de Dios, predicando. Eso es estar activo. Es estar velando, mirando los tiempos que estamos viviendo. Eso es velar. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabes? Me impresiona que en cada mensaje a las 7 iglesias siempre hay un remanente, siempre hay un grupo pequeño que le es fiel a Dios. Qué interesante. También hoy en día, Dios tiene una iglesia que le es fiel a Dios y que no se deja vencer por las tentaciones del mundo. La pregunta es, ¿quieres tú pertenecer a esa iglesia? A esa iglesia que estudia más de las verdades bíblicas. Una iglesia que desea ir en aumento sus verdades, su conocimiento de la palabra de Dios. ¿No te gustaría pertenecer a esa iglesia? Claro, a mí también. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la conclusión de este día, querido? Con el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Qué conclusión podemos llevar para nosotros hoy en día? ¿Qué podemos aprender del mensaje a la iglesia de Sardis? ¿Qué Jesús nos quiere hablar, decirnos a nosotros hoy en día, con la experiencia de la iglesia protestante? Bueno, hay muchas cosas que resaltar. Jesús desea que pongamos en obras esa fe que decimos tener en Él. Dios desea darnos más luz mediante el estudio y sincero y humilde de la palabra de Dios. Cuando estudiemos con una sinceridad y humildad de querer aprender más de la palabra de Dios. No nos conformemos como los reformadores, con lo que nuestros padres recibieron y creyeron, y eso vamos a creer. No, querido.
debemos estudiar por nosotros mismos las verdades bíblicas. Quizás Dios, el Espíritu Santo, te quiere dar a conocer una verdad bíblica, pero no nos puede obligar. ¿Y qué pasa? Está de nosotros rechazarla o aceptarla. No tengas miedo de estudiar la palabra de Dios y descubrir que quizás tus familiares adoraron erróneamente. Al contrario, siéntete afortunado, bendecido de que Dios te quiere dar una verdad bíblica para que la compartas con tu familia. Y último, seamos una iglesia que se diga estar viva por la forma de vivir, de predicar, de estudiar la palabra de Dios. Una iglesia viva, que sus obras representen esa vida viva de la iglesia. Y en sus obras lo pueda demostrar. Que Dios te bendiga. Que tu vida espiritual esté viva y no esté muerta. Que tu familia, hablando espiritualmente, esté viva y no esté muerta. Que tu iglesia sea una iglesia viva y no muerta. Es mi deseo en esta noche. Que Dios te bendiga. Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó. Tu verdad a mis manos llegó.